Entonces, vamos a hacer el análisis de la gráfica de una función utilizando todo lo que hemos venido aprendiendo desde el primer día. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejercicio casi que se resume todo lo que hemos hecho hasta ahora. Me piden analizar la función f de x igual a x cuadrado menos 2x más 4 sobre x menos 2 y trazar la gráfica con todo lo que hemos aprendido. Entonces vamos a ver solución. Lo primero que nosotros vimos fue el dominio de la función. Entonces primero dominio de f, vemos que es una función racional, ¿cierto? Decimos que son los reales excepto ¿quién? El 2. Eso no tiene ningún lío porque es donde el denominador se hace 0. Ese sería el primer paso. El segundo, voy a hallar las intersecciones con los ejes. Entonces, intersecciones con los ejes coordenados. ¿Cómo voy a hallar esas intersecciones? Pues ya les muestro. La intersección con el eje X la vamos a hacer haciendo y igual a 0. Si yo hago y igual a 0, yo tendría que resolver esta ecuación. Recuerden que cuando yo tengo una ecuación de este tipo igualada a 0, solamente debo igualar el numerador, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en donde el numerador se hace 0. Como es una función cuadrática, yo voy a mirar el discriminante, es decir, el discriminante aquí sería igual a ¿qué? B cuadrado menos 4ac. Discriminante sería 4 menos 4 por 4, ¿cierto? Y esto me daría menor que 0, porque sería 4 menos 16 y eso es menor que 0. ¿Qué significa? Que no tiene solución, o sea, esto nunca va a ser 0 y lo que me está diciendo es que eso nunca va a cortar el eje X, o sea, no hay intersecciones en el eje X, ¿sí? Entonces, no corta el eje X. Ok. Para la intersección con el eje Y, hacemos X igual a 0, ¿sí? Entonces, si hacemos X igual a 0 aquí, fíjense que esto sería 0, esto sería 0, esto sería 0, y me daría menos 2. Entonces me daría que si X es igual a 0, Y es igual a menos 2. Es decir, que el punto 0 en X menos 2 en Y es el punto de intersección con el eje Y. Bien, listo. Ahora el tercer punto que vamos a analizar es la simetría. Eso lo vemos por allá al comienzo. Recuerden que para la simetría yo reemplazaba y miraba quién era f de menos x, ¿se acuerdan? Entonces voy a reemplazar f de menos x aquí en mi función. Me quedaría menos x al cuadrado menos 2 por menos x más 4 sobre menos x menos 2. ¿Sí? Esto quedaría igual a x al cuadrado más 2x más 4 sobre x menos 2, ¿cierto? Y si yo le factorizo el signo al denominador, me quedaría x cuadrado, a ver aquí, más 2x más 4 sobre x más 2 y aquí menos, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre? Aquí me debería dar menos f de x, ¿se acuerdan? Pero como no me da menos f de x, no es ni par ni impar. No es par
ni impar. Ok, entonces, ojo, estoy recordando lo que ya hicimos por allá en las primeras clases. Bien, el paso siguiente es hallar las asíntotas. Entonces, ahí comenzamos a trabajar con los límites, ¿se acuerdan? Entonces, voy a hallar primero las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales, recuerden que se encuentran en donde el denominador se hace 0, es decir, en donde se hace 0, en 2, y hacemos el límite por la izquierda y por la derecha. Entonces aquí yo digo límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta función x cuadrado menos 2x más 4 sobre x menos 2, y de igual manera límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la misma función. Bien, entonces, ¿qué debo hacer? Recuerden que lo que yo les decía era, yo tomo un valor, si aquí está 2, tomo un valor por la izquierda muy cercano, 1.9, ¿sí? Y por la derecha 2.1. ¿Y qué hago? Lo reemplazo aquí. Entonces, si yo reemplazo aquí 1.9 al cuadrado menos 2 por 1.9 más 4, ustedes lo pueden verificar en una calculadora, me da positivo. Aquí en el denominador, ¿qué pasa? 1.9 menos 2 es negativo, es decir, tiende a 0 con valores negativos. Es decir, que aquí tiende a menos infinito. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando el denominador se hace 0, hay un teorema que me dice que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, eso tiende a infinito, y que depende si tiende a 0 con valores negativos será menos infinito, si tiende a 0 con valores positivos será más infinito. ¿Listo? Por eso les digo, estamos recordando todo lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora, si reemplazo por la derecha, voy a reemplazar 2.1. Aquí me dará positivo, y 2.1 menos 2 también positivo, es decir, tiende a 0 con valores positivos, es decir, que por la izquierda por la derecha de 2 tenderá a más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, eso me dice que x igual a 2 es una asíntota vertical. Y yo ya puedo ir aquí trazando mi gráfica, o por lo menos imaginándomela. X igual a 2, asíntota vertical. ¿Ok? Ahora las asíntotas horizontales. Entonces, entonces aquí voy a hacer mi conclusión. X igual a 2 es asíntota vertical. ¿Por qué? Porque esa información yo la necesito al final cuando vaya a trazar mi gráfica. Entonces, ahora sí, las asíntotas horizontales. ¿Cómo encuentro las asíntotas horizontales? Recuerden que ahí debo hacer el límite al infinito de esta función. Entonces, yo hago límite cuando x tiende a infinito de, y para esto dividimos por el mayor exponente del denominador, que quedaría x cuadrado sobre x menos 2x sobre x más 4 sobre x sobre x sobre x menos 2 sobre x. Simplificamos. ¿Qué ocurre aquí? Quedaría x menos 2 más 4 sobre x, y acuérdense que hay un teorema que me dice que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, eso tiende a 0. Entonces aquí tendería a 0, aquí tendría a 0, ¿sí? Pero como aquí esto tiende a infinito, esto tenderá a ¿qué? A infinito. Y podemos afirmar que la gráfica no tiene
asíntotas horizontales. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir a buscar las asíntotas oblicuas, que recordemos que se encuentran cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces vamos. Esa asíntota oblicua, ¿cómo la vamos a encontrar? Haciendo la división de polinomios del numerador entre el denominador. Vamos. Esta división es muy sencilla. ¿Qué es lo importante? Conocer el cociente. El algoritmo de la división, por aquí lo voy a escribir. Si tengo una división entre dos polinomios, esto es igual a cociente más residuo sobre divisor. ¿Ok? Si lo reemplazamos en esta división, quedaría algo de esta manera: x más 4 sobre x menos 2. ¿En qué me debo enfocar? En esta función que quedó aquí. Entonces la recta y igual a x es la asíntota oblicua. Según lo que habíamos visto, la asíntota vertical está en x igual a 2 y la asíntota oblicua está en y igual a x. ¿De acuerdo? El siguiente paso, íbamos en las asíntotas era el cuarto. Vamos para el quinto paso en este proceso. Ese quinto paso consiste en encontrar los puntos críticos y los intervalos en donde la función crece, de crecimiento y decrecimiento. Sí, bueno, este sería un máximo, crecimiento y decrecimiento. Yo lo pongo así para no poner tanta letra. Entonces, en este momento lo que tengo que hacer es encontrar las derivadas. Aquí tengo la función. Sería la derivada de un cociente. Pero no me voy a detener ahí porque yo ya sé que ustedes saben derivar. Aquí yo ya tengo la derivada. Es igual a x al cuadrado menos 4x sobre x menos 2 al cuadrado. Pueden corroborarla. Y la segunda derivada, pues aquí también tendría la derivada de un cociente, regla de la cadena, es igual a 8 sobre x menos 2 elevado al cubo. Esa sería la segunda derivada. Dijimos que las vamos a tener aquí en la mano para poder utilizarlas. Entonces, por aquí vamos a hacer una división. Los puntos críticos, ¿en dónde los encuentro? En donde f' de x es igual a 0 o donde f' de x no existe. Bien, en donde tenemos aquí f', ¿sí? Voy a sacar aquí f'. F', esta función, pero la voy a pasar factorizada. F' de x, el numerador es fácil de factorizar. X factor de x menos 4 y el denominador, acuérdense que yo siempre les he dicho, no lo toquen, ¿sí? ¿Cuándo es igual a 0? Pues cuando el numerador, esta partecita, es igual a 0. Entonces x factor de x menos 4 es igual a 0. ¿En dónde ocurre eso? Cuando x es igual a 0 o cuando x es igual a 4. Aquí ya tendría los primeros dos puntos críticos, cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 4. El otro punto crítico, ¿dónde lo encuentro? Donde la derivada no existe. Aquí tenemos la derivada. ¿En dónde no existe? Cuando el denominador es igual a 0, es decir, cuando x es igual a 2, ¿cierto? Pero recordemos nuevamente que 2 no pertenece al dominio de la función. Sin embargo, los tres son puntos críticos.
Bien, lo que hacemos a continuación es mirar el signo de f' de x. ¿Cómo se hace? Se ubican esos puntos sobre la recta. Viene aquí, a ver, esperen, aquí está el 2, le dejo el espacio para el 2 porque 2 no pertenece, entonces son 0, 2 y 4, aquí queda el 2, por aquí puedo poner el 0 y por aquí el 4, ¿sí? Para representar, pongo los puntos de prueba, menos 1, 1, 3 y 5. Si yo reemplazo, ¿en dónde voy a reemplazar? Pues en esta función, ¿cierto? En x factor de x menos 4 sobre x menos 2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Si yo reemplazo menos 1 aquí, si yo reemplazo menos 1, aquí me quedará negativo, menos 1 menos 4 negativo sobre, aquí siempre va a ser positivo, ¿por qué? Porque eso está elevado al cuadrado, entonces aquí le voy a poner que siempre es positivo. Menos por menos más, sobre más, más, es decir que en este intervalo la función es creciente. Para 1 positivo y 1 menos 4 negativo, me quedaría negativo, es decir que en este intervalo es decreciente. Para 3 positivo 3 y 3 menos 4 negativo, quedaría negativo, sigue siendo decreciente. Para 5 positivo y 5 menos 4 me daría positivo, todo positivo, la función es creciente. Entonces vamos a identificar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. F es creciente desde menos infinito hasta 0, ¿cierto? Unido con desde 4 hasta más infinito. Y f es decreciente. ¿En dónde es decreciente? Aquí, a pesar que 2 no pertenece, yo pudiera decir que es desde 0 hasta 4, pero pues si somos rigurosos ponemos desde 0 hasta 2 unido con desde 2 hasta 4, ¿de acuerdo? Listo, tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Cómo encontrábamos los máximos y los mínimos? Decíamos, para hallar máximos y mínimos, y aplicamos el criterio de la primera derivada y criterio de la primera derivada, ¿ok? Ese sería nuestro punto 6. Aquí yo diría que este es el punto 6, porque ya encontré puntos críticos, intervalos de crecimiento y decrecimiento. El punto 6 sería máximos y mínimos y criterio de la primera derivada. ¿Qué hacíamos para hallar los máximos y mínimos cuando vimos el teorema de Rolle del valor medio? Hallábamos la imagen de cada uno de esos puntos críticos, f de 0, f de 4 y f de 2, ¿cierto? F de 0, aquí yo ya lo reemplacé, me dio menos 2. F de 0 es menos 2, f de 4 me dio 6 y f de 2 pues no pertenece al dominio de la función porque ese no tiene imagen, ahí hay una asíntota. ¿Qué puntos tengo? El punto 0, menos 2, el punto 4,6, ¿de acuerdo? Si nosotros nos fijáramos solamente en lo que vimos de máximos y mínimos en ese teorema, yo diría que aquí queda el valor mínimo y aquí queda el valor máximo, ¿cierto? Porque esas serían las imágenes, pero precisamente para eso se utiliza el criterio de la primera derivada. Yo no puedo aquí ir a decir eso simplemente con estos dos valores porque no tengo un intervalo cerrado y la función no es continua entre 0 y 4, porque ese teorema solamente se aplica si la función es continua, el intervalo es cerrado, y aquí sabemos que entre 0 y 4, mire, está 2 y no es continua, no puedo aplicar esos teoremas. Entonces me voy para el teorema del criterio de la primera derivada, que me dice, si la función pasa de ser creciente a decreciente, aquí hay un ¿qué? Máximo, o sea que en 0 menos 2, excúsenme, aquí hay un máximo relativo. Entonces aquí yo tendría un máximo, aquí máximo, pero es relativo. Y en 4,6, miren, la función pasa de ser decreciente a ser
creciente, entonces ahí hay un mínimo relativo. Aquí hay un mínimo relativo, ¿ok? Aquí voy a poner este f de 2 acá, para que no me estorbe. F de 2 no pertenece al dominio de la función. Fíjense que en todas partes yo voy escribiendo eso para tenerlo presente. Bien, el siguiente paso, ya hicimos el criterio de la primera derivada, ¿vale? Ya tenemos aquí más o menos y tenemos esos puntos 0 menos 2, que yo diría que es 2, 4, 6, 8, 10, o sea que por acá, y 2, 4, 2, 4, 6 por acá. Ya me va dando más información, o sea que la gráfica queda por dentro. Entonces, con lo que ya sabemos de límites, que ahorita lo vamos a aplicar, la gráfica entonces debe quedar aquí por dentro. Por eso este es un mínimo, mírenlo, y por eso aquí este es un máximo. Pero vamos al paso siguiente, que es la concavidad. Para la concavidad y puntos de inflexión necesito es que la segunda derivada, que nos dio igual a 8 sobre x menos 2 elevado al cubo. Bien, ¿en dónde encuentro los posibles puntos de inflexión? En donde la segunda derivada es igual a 0 o donde la segunda derivada no existe. ¿De acuerdo? ¿En dónde se hace 0 esta segunda derivada? En ninguna parte, porque el numerador es una constante, o sea que nunca se hace 0. ¿Y en dónde no existe? Aquí sí, no existe cuando x es igual a 2. Pero aquí nuevamente 2 no pertenece al dominio de la función. Pero aquí ocurre algo. Nos ha venido apareciendo desde siempre ese 2. Puede ser un punto de inflexión. Lo que se hace es mirar el signo de f segunda de x. ¿Qué se debe hacer? Ubicar este punto sobre la recta, el único punto es 2, tomamos puntos de prueba, por la izquierda el 0, por la derecha el 3, donde reemplazamos en f segunda. Bien, aquí siempre va a ser positivo porque hay un 8, pero si es 0, al reemplazar aquí 0, menos 2, quedaría menos 2, al cubo me daría negativo. Más entre menos, menos significa que es cóncava hacia abajo. Y cuando es 3, 3 menos 2, 1 es positivo, al cubo me daría positivo, es cóncava hacia arriba. Entonces, efectivamente, en 2 hay un punto de inflexión. Ese punto no es literal el punto XY, es un punto de inflexión. O sea, hablándolo de manera general, porque hay un cambio de la concavidad. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos concavidad y puntos de inflexión. Entonces, x igual a 2 sí es un punto de inflexión. El siguiente paso es aplicar el número 8, el criterio de la segunda derivada. Criterio de la segunda derivada, que se los voy a recordar. ¿Qué me dice el criterio de la segunda derivada? Tome los puntos críticos que encontró en la primera derivada, que eran x igual a 0, entonces tomamos esos puntos críticos, x igual a 4 y x igual a 2, así 2 no pertenezca al dominio de la función, de una vez lo escribo, ¿sí? Tome esos puntos críticos y reemplácelos en la segunda derivada, es decir, yo tengo que hallar f segunda de 0 y f segunda de 4, f segunda de 2 no, porque pues no lo puedo reemplazar. F segunda de 0 me daría, ¿cuánto daría? 8 y 0 menos 2 me daría menos 1, sí, me daría menos 1, ¿sí? 0 menos 2 y menos 2 al cubo y menos 8 me daría menos 1.
Entonces, menos 1 y ese es un valor menor que 0. ¿Qué me dice el criterio de la segunda derivada? Si usted toma un punto crítico de los que encontró en la primera derivada y lo reemplaza en la segunda y le da menor que 0, ahí hay un máximo relativo. Y vamos a ver en 4 menos 2, eso me daría positivo. El valor que me da es positivo, ¿sí? Eso me daría ¿cuánto? Bueno, no sé cuánto da, pero se queda positivo. ¿Por qué? Porque 4 menos 2, 2. Al cubo 8 me daría 1. Me daría 1. Eso es mayor que 0. Es decir, que en el punto 4, 6 hay un mínimo relativo. Entonces, si me da menor que 0, hay un máximo relativo. Si me da menor que 0, hay un mínimo relativo. ¿Listo? Entonces yo ya puedo afirmar que el punto 0 menos 2 es un máximo relativo y el punto 4, 6 es un mínimo relativo. ¿Ok? El punto 9, sí, yo sé, son muchos puntos. El punto 9 es hacer un resumen. Es hacer un resumen. ¿Qué es mi resumen? Pues en una sola recta yo voy a poner toda la información y saco esos puntitos. Aquí teníamos dos, otros puntos eran el 0 y el 4, ¿cierto? El 0 y el 4, no habíamos encontrado nada más, mire, 0, 2 y 4 en los puntos críticos y listo. ¿Qué habíamos encontrado en la primera derivada? Veamos, devolvámonos acá, que era creciente, decreciente, decreciente, creciente. Esa fue la información. Entonces, la escribimos acá. Creciente, decreciente, decreciente y creciente. En la segunda derivada, ¿qué encontramos? La concavidad. Entonces, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Ahora si ven que concuerda, miren, aquí concuerda con la concavidad, con la forma y cóncava hacia arriba. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay una asíntota, ¿de acuerdo? Los puntos, ya aquí tengo los máximos, aquí entonces hay un máximo relativo en 0, menos 2 y hay un mínimo relativo en 4,6. La intersección con, bueno, las asíntotas, y igual a x era asíntota oblicua, x igual a 2 era asíntota vertical y los puntos de corte cortaba el eje y en, a ver, miren, si nos devolvemos para acá, miren para acá, aquí, acá, nos devolvemos por acá, el punto de corte con el eje y era en 0, menos 2. Pero pues como aquí está, entonces este es el mismo punto de corte con el eje y. Entonces, corte con y. ¿Listo? Teniendo toda esa información, entonces me voy para la gráfica. Ya teníamos aquí las dos asíntotas, ¿recuerdan? Y pues teníamos ubicados este par de puntos. 4, 6, que aquí está más bonito, más cerquita, y 0, menos 2. Esos eran mis puntos críticos. Yo dije que este punto era un mínimo relativo, ¿cierto? Y que este era un máximo relativo. Ahora, lo siguiente es que debo mirar es que la función es creciente. Miren, es creciente aquí desde infinito hasta 0, es decir, que viene creciendo y es cóncava hacia abajo y viene luego decrece, es decir, que tendría yo un aproximado de la gráfica, sería este. Y luego de 2 hasta infinito viene decreciendo, alcanza el punto mínimo y luego comienza a crecer y es cóncava hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que yo dibujo. Los límites, recordemos que los límites, si nos devolvemos allá a la página de los límites, venga, vamos aquí a la página donde estaban los límites, creo que eran, no, miento, eran estos, no, permítanme,
sí, aquí estaban los límites, no era la anterior. Aquí, no, perdón, un segundito. Aquí está, se me habían perdido. Cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, tendía a menos infinito. Es decir, aquí estaba mi gráfica, aquí estaba la otra asíntota. Sí, ya nos vamos para la última página. Entonces, cuando x tiende a 2 por la izquierda, tiende a menos infinito. Cuando x tiende a 2 por la derecha, tiende a más infinito. ¿Sí? Ese era el bosquejo que hacíamos cuando veíamos límites. Y cuando la asíntota oblicua, pues aquí lo que me dice es que tiende a infinito y aquí tiende a menos infinito, ¿cierto? Porque aquí este límite nos daba infinito. Entonces, eso es lo que vamos a ubicar, a tener en cuenta a la hora de trazar la gráfica. Entonces, aquí está la gráfica bien bonita. Esta sería mi gráfica, cumpliendo con todo eso que me dicen ahí. Entonces, observemos que aquí es, bueno, de pronto curioso pensar que este es el máximo y este es el mínimo, a pesar que la función está arriba, pero lo que les decía, ese teorema se cumple cuando la función es continua. Entonces aquí vemos perfectamente que este es un máximo porque viene subiendo, alcanza el punto máximo y luego comienza a bajar. Y este es un mínimo, ¿por qué? Porque viene bajando, alcanza el punto mínimo y comienza a subir. Entonces aquí ya viendo la gráfica más bonita todavía, aquí ya le voy a quitar esto aquí, ahí está, esa sería la gráfica. Y el punto 10, sí, hay un punto 10, es el rango de la función. ¿Cuál es el rango? Pues aquí se puede ver, miren, viene desde menos infinito, el rango de f viene desde menos infinito hasta donde, aquí llega hasta menos 2 y es cerrado. Unido, aquí no hay nada, luego comienza en 6, ¿cierto? Y va hasta infinito, cerrado en 6 hasta más infinito. Y por último, bueno, yo trabajé la gráfica todo el tiempo. Yo diría que este punto 10, para no ponerles un punto 11, diría gráfica y rango. ¿De acuerdo? Y este sería el rango de la función. Este que está aquí. Y ahí se resume todo lo que nosotros hemos hecho hasta ahora en cálculo diferencial. Bien, recuerden que este ejercicio junto con el día martes es para entregar mañana jueves, que supongo que ya todos lo hicieron. Si necesitan más tiempo, pues me dicen. Este segundo, y este es individual, ¿cierto? Individual. Este segundo punto sí es para, bueno, yo les había dicho que tenía 10, pero sí, definitivamente sí le dejé 11. Es para el miércoles de la próxima semana. Es decir, ya les digo que día es miércoles, no sé, ya voy a mirar mi calendario. El miércoles es 9, es decir, para de hoy en 8 días. 9 de junio. ¿De acuerdo? Bien, chicos, eso es todo. Muchas gracias.